sirvió para darnos preparación y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. En estos tiempos y por estos lares en donde crece el antisemitismo, es un privilegio y una urgencia escuchar al primer sobreviviente del Holocausto que llegó a nuestro país. Don Samuel Gutman perdió a su mamá y a sus hermanos, se cambió de nombre, se escapó de los alemanes, peleó con los aliados. Fue herido en combate. Este es el último sobreviviente que queda en Colombia. Sigue la crisis en el Catatumbo. El gobierno subió la recompensa por los jefes del ELN y esta semana aumentó el choque entre el gobierno, la Procuraduría y la Corte por la conmoción interior. Mientras tanto, en ese caldo de cultivo, en Tibú, florecieron no una, sino 3 artistas. Los colores y la música que salen de la guerra. Máximo Tedesco no es muy conocido, pero a sus 83 años es una leyenda del aire. Y no solo por su pasión por los aviones, ni por la fama y prestigio de su fábrica, sino por la audacia que tuvo cuando aterrizó en plena autopista panamericana. Una vida volando alto. Empecemos con 100 años, ya al final de su vida, el señor Samuel Gutman se empeñó en recordar sus años más tristes, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los nazis gasearon a su familia. No quiere morir sin dejar su testimonio, que es a la vez una historia sorprendente de sobrevivencia y un recordatorio de lo que hacen los dogmas, los prejuicios, la ignorancia y la intolerancia. Un legado para honrar las víctimas del Holocausto y un grito para que no se repita jamás. 100 años, don Samuel. ¿Usted puede creer que tenga 100 años? Nací el 13 de abril de 1925. ¿Y cómo se siente? Me siento bien. Lo que pasa, desde hace unos meses Empezó a sentirse inestable y perdió el equilibrio. Es que a estas alturas de la vida, una caída puede ser mortal. Entonces, don Samuel Gutman camina del brazo de los que lo quieren y lo cuidan con mucha dedicación. Es por pura chiripa que estoy vivo. Chiripa, destino, milagro, casualidad. Es una suerte que podamos verlo y escucharlo. Todavía lúcido, aunque claro, 100 años son 100 años y como la memoria es traicionera, su hijo Abraham, con una paciencia infinita y mucho amor, en un experimento muy particular, nos sirvió de intérprete. Entonces yo le soplo y entonces él ya coge el hilito y puede seguir con la historia. Le habla cerquita al oído, le recuerda fragmentos de una historia que se sabe de memoria porque los ha marcado a todos. Toda la vida ha pensado en la guerra. No ha pasado un día en que algún tema de la guerra no salga a relucir por algún motivo. Samuel nació en Varsovia, en el seno de una familia judía. Su padre tenía una pequeña fábrica de cortinas. Su madre era ama de casa. Su hermano mayor era tímido y callado y tenía 2 hermanas mellizas menores. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Uno se llamaba José. Sus hermanas. Sesha y Lola. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Ena. ¿Y su papá? Moisés. ¿Y qué hacía su papá en Varsovia? Tenía una pequeña fábrica. ¿Qué hacían en la fábrica? Telas para cortinas. El antisemitismo crecía como mala espuma y se presagiaban tiempos muy oscuros. Me compraron un abrigo nuevo y subí al colegio y 2 muchachos me agarraron y uno
Lo rompió, lo rasgó. rompió ¿Por ser judío? por ser judío. Moisés Goodman, el papá de Samuel, gracias al voz a voz que llegaba desde otras tierras, empacó sus máquinas, atravesó medio mundo y se instaló aquí en Colombia. La promesa era organizarse primero él para sacar después a su esposa y a sus hijos de Polonia. Pero eso nunca sucedió. Yo le pregunté si él alguna vez le preguntó a su padre por qué se fue y él me dijo que él nunca le preguntó. Cuando el 1 de septiembre del 39 Hitler invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra Mundial, Samuel y sus hermanos vivían entonces solos con su mamá. Estábamos abajo en Keilo, Para resguardarse de las bombas. sí. Pero, sin embargo, cada vez que se oía la artillería, era duro, duro, duro. Muy rápidamente en Polonia, los nazis empezaron a restringir los movimientos y las actividades de los judíos en Varsovia y ordenaron la creación del gueto, rodeado por un muro, vigilado siempre por guardias. El hacinamiento, el hambre y las enfermedades eran el pan de cada día. El hecho de que él hubiera ido a un colegio polaco y eventualmente en la casa también hablaban polaco, hizo que hablaba polaco como una persona polaca. Y esto fue clave eventualmente para salvarle de nuevo. Samuel tenía 13 años, los ojos azules, y como hablaba polaco, en su casa nunca hablaron yiddish, se escabullía con facilidad por el gueto. Con su papá lejos, él se sentía el responsable de toda la familia. Mi mamá, ante todo, reunía comida para que haya en la casa, pero no siempre lo lograba. Y entonces usted salía a buscar comida para su familia, ¿sí? Sí, había un tubo ¿Sí? por fuera del edificio. Y con este tubo me agarraba y poco a poco bajaba. Y para subir había que esperar de noche. Él entraba y salía del gueto Por el tubo. por el tubo, se llevaba cosas de su casa, manteles, platería. Para cambiarlo por comida. Exactamente. Hasta que un mal día no pudo entrar. Tuvo que esconderse y como tenía que sobrevivir y era muy avispado, trabajó en lo que pudo. Se rebuscó la vida. Trabajó hasta en una iglesia católica. A la embajadora de Polonia le dije yo que era acólito. Al principio no me creía y le dije la misa. I mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amén. Era acólito y entonces se escondía en la iglesia como cristiano Y se la aprendió. y se la aprendió y aún se la sabe. Buscando entre los recuerdos, encontramos un video de hace unos años, cuando le contaba a unos jóvenes en un colegio algunas de las anécdotas que eran puros actos de valor y de supervivencia. El cura me dijo, bueno, mi hijo, diga algo. Yo mudo y sudando. ¿Y le reza a algún dios? No, Usted ha dicho anteriormente que el día que usted vaya a verlo, antes de que él lo juzgue a usted, usted lo va a juzgar a él. en la vida pasan tantas cosas que uno no se puede imaginar. Cuando regresó al gueto, estaba completamente arrasado y no había ni rastros de su familia. Se enteró en ese momento de lo que había pasado con su hermano mayor. Él sale aquella vez, vuelve y encuentra que están liquidando el gueto. Entonces va a buscar abrigo en el apartamento de una persona que trabajaba para mi abuelo cuando él tenía la fábrica. Lo hace entrar y le dicen no lo podemos albergar. Le dieron algo de comer y este señor le dice a mi padre que él supo que desafortunadamente a su hermano lo habían matado en el gueto. Lo habían recogido en una calle y puesto en una furgoneta que tenía el exhausto que alimentara de vuelta la parte de atrás de la furgoneta. Era lo que se llamaban las cámaras de gas móviles. Andaban hasta que ya no había más ruido
en la furgoneta y así murió él. Y la suerte de su madre y de sus hermanitas no fue distinta. Murieron en Treblinka, el campo de exterminio. Se bajaron del tren de Varsovia derechito a las cámaras de gas. La gente no cree porque dice que es imposible que esto haya pasado, pero pasó. Ante todo, los judíos tenían que esconderse. Es que era un niño todavía y se encontró completamente solo en la vida. Con 14 años sacó fuerzas quién sabe de dónde y consiguió otro trabajo en una finca de campesinos cerca a Varsovia, siempre con hambre y con frío. Resulta que yo era tan hambriento que cada vez que las gallinas ponían huevo, yo me lo abría. Y se lo comía. Crudo, no crudo. En ese mismo video de hace unos años lo explica un poco mejor. Los campesinos me espiaron y me agarraron. Sacaron un palo grueso y me empezaron a pegar. Y me pegaron tanto que se me dislocó el brazo. Me llevaron al juzgado o lo que sea. Cuando el juez dijo, puede irse, entonces le dije, espere, creo que perdí unos papeles. Dijo el juez, dele papeles nuevos. En una fracción de segundo, Samuel, audaz, selló su destino. Dijo que se llamaba Franz Darkovsky, como un vecino que conocía. Verificaron y como por las bombas no quedaba ni rastros del edificio, le creyeron. Le dieron el documento de identidad con ese nombre que le salvó la vida. Los vecinos en el mismo piso se llamaban Franciszek Darkovsky. Y de allá cogí el apellido y el nombre. Dejó de llamarse Samuel Gutman y hasta el final de la guerra usó la identidad de ese tal Franz Darkovsky, que era cristiano. Pero claro, nunca estaba fuera de peligro. Yo trabajaba en la finca, dormía en el penthouse encima de las vacas. Llegó la orden de que cada campesino tiene que entregar un hijo para trabajar en Alemania. Yo tuve que irme bajo otro nombre. En vez del hijo del campesino. Esa familia campesina donde trabajaba lo obligó a presentarse como su hijo para no sacrificar al suyo. Le encuentra un trabajo y él acaba en una lechería. Lo interesante de esa historia es que para poder obtener la libreta de trabajo alemana, él tenía que pasar por dos cosas. Tenían que ducharse y tenían que pasar por un examen médico. Un problema grande para él. Porque si está circuncidado, era judío. Exactamente. Son decisiones que se toman en segundos y que pueden determinar su destino. Es que un error podía ser mortal. Y a cada uno le ponían ¿Un sello? una identificación. Pregunté por qué este tarjetón tiene una cosa extra y no sé qué. Dijeron, no, eso es que ya estuvo donde el médico. Sí. Dije, me salvé. Se salvó, esta vez de un examen físico que lo hubiera delatado inmediatamente. Había que cuidarse con cada palabra. Se escapó de las garras nazis y caminó hasta Suiza, en donde su vida volvió a cambiar de rumbo. Lo reclutaron, se convirtió en el soldado de Darkovsky y se puso el uniforme de los aliados. Conoció a un obispo polaco en Suiza, quien le dice puede unirse al regimiento polaco del 8º Ejército Inglés. Y él, recordémonos que en ese momento tiene 18 años, entonces un joven invencible, ¿no? Dice, pues me uno. Y con ese regimiento acaban en Italia, en una batalla relativamente famosa que era la batalla de Monte Cassino.
La batalla por Montecassino costó la vida a 55.000 soldados aliados. Samuel cayó herido en combate y terminó en un hospital. ¿En qué mano lo hirieron? En la mano izquierda. Izquierda. ¿Usted se acuerda cuándo pasó eso? Sí, guardando a una casa de polacos, empezaron a disparar y yo estaba así, parado, y me pasó la bala aquí. Terminó la guerra, herido pero vivo. Es un tesoro que un sobreviviente tenga fotos de la familia. Sí, tenemos la suerte que estas fotos las trajo mi abuelo antes de la guerra. Llega el final de la guerra. De alguna forma, él se encuentra en París. Hace parte de un grupo de soldados que han reunido a una cosa que se llamaba Misión de Recuperación, que era efectivamente viajar por ciertas partes de Europa, hacer un inventario del material de guerra que había quedado por todos lados. Ahí él encuentra su primera motocicleta. Yo le dije, ¿por qué necesitaba usted una moto? Dice, yo no la necesitaba, pero quería uno para dármelas. Y andaba en moto por Europa. Una vez que eso termina, él tiene que tomar una decisión. ¿Permanece como Franz Tarkovsky o vuelve a ser Samuel Gutman? Toma la decisión de volverse de nuevo Samuel Gutman. Como su vida está llena de milagros, se había aprendido de memoria el número 8127, el apartado aéreo, el remitente de las cartas que su papá mandaba de Colombia a su madre en el gueto al principio de la guerra. Mire lo que dice aquí. Papieren. Escríbanos y mándenos papeles. Acá esto como auxilio, ¿o qué? Auxilio. Esta es una de las muchas cartas. Esta fue del 12 de enero de 1940, en que mi abuela le escribió a mi abuelo. Como lo único que tenía en la vida era su padre, decidió apostarle al destino y lo buscó. Y le avisa a su padre que está vivo. Su padre le envía el dinero para poder viajar en barco. Nuevamente recuperó su identidad judía y su nombre de pila. Entonces Samuel Gutman se embarcó hacia Colombia. Él llega a Maracaibo y tiene que hacer viaje ya hasta Bucaramanga para ir a Bogotá. Y ahí es donde él se encuentra con su padre. ¿Cómo fue el encuentro con su papá? Subí al avión y había un señor parado y me dijo él, Gutman, Gutman. Y dije sí. ¿Y qué pasó? No, entramos al avión juntos. No sabe la alegría. ¿Un abrazo? Después de 5 años sin noticias y sin verse, se reencontraron. Sin hablar ni jota de español, con heridas en el cuerpo y las más graves en el alma, Samuel se convirtió en el primer sobreviviente del Holocausto que llegó a nuestro país. Se adaptó, aprendió el idioma, siempre con acento claro, trabajó sin descanso, se enamoró y formó su propia familia. Mi papá tenía miedo que me casara con un sobreviviente, que decía que alguien que ha tenido eso no puede ser normal. Como te digo, las heridas de él en un momento dado dejaron de estar abiertas, se volvieron cicatrices. Raquel Rosenfarb no hizo caso y llevan 70 años de matrimonio, 2 hijos, 4 nietas y 2 bisnietas. Eso es para nunca acabar. 100 años de historia. Yo mismo no creo las cosas que pasaron. ¿Ha vivido con culpa, don Samuel, por ser el único de su familia que sobrevivió? Claro que tiene culpa de sobreviviente. No entiende por qué no sobrevivieron ellos en vez de él. ¿Está cansado? Raquel, con paciencia y mucho amor, le regaló lo que a él le faltaba. Le regalé toda mi familia que lo adora. Él no está solo. Mis sobrinos lo adoran. Aquí estamos, 70 años después, a prueba de bala. Entonces fue el general Rojas, que era el presidente de la República, el que le firmó su nueva nacionalidad, colombiano. Aquí ha hecho empresa y vive lleno de gratitud por este país, emproblemado y adolorido, pero generoso. Él fue el primer sobreviviente en llegar a Colombia y, por cierto, lo interesante es que es el último sobreviviente que queda en Colombia. El único que queda vivo.
Sí, entonces llegó de primera y se va de último. Don Samuel, el primer sobreviviente que llegó a Colombia y el único que queda vivo, celebró 100 años. Su familia y sus amigos han aprendido de su ejemplo. Supo sobreponerse a las heridas y sobre las cicatrices formó una vida digna y buena. Y con sus luchas de todos los días honra a los 6 millones de judíos que murieron asesinados durante el Holocausto. Este testimonio quedará para siempre, para que no se repita. Esta semana don Samuel celebró Pesaj, la Pascua judía, que conmemora la salida de los judíos de Egipto, una de las fiestas más importantes, rodeado de su familia y de sus amigos. Alrededor de la mesa y de una gran torta, agradecieron su vida y el milagro de apagar 100 velitas. ¡Feliz cumpleaños! Los espero después de comerciales, los colores y la música que salen del Catatumbo. Hay algo de esperanza. No todo es guerra y destrucción. Ya nos vemos. Nadie es profeta en su tierra. Estas 3 artistas nacidas en Tibú son más conocidas en Europa que aquí en Colombia. Noemí Restrepo ya está en las grandes ligas del arte contemporáneo y 2 primas, a punta de rap, sacan la cara por una tierra que tiene mucho talento y que no se deja doblegar por la guerra y por el dolor. Simón Posada las encontró, que suenen más duro que las balas que aturden el Catatumbo. Primero nací en Colombia, segundo nací en el Catatumbo, en Tibú, y de pronto resultó siendo artista. ¿Qué puede ser mi trabajo sino esto? Todo esto que desde niña he visto y que a todos los colombianos nos toca, pero yo lo he vivido pues casi que en carne propia. Noemí Pérez es una de las artistas colombianas más destacadas del arte contemporáneo hoy en día. Yo nunca pensé estudiar arte. Yo quería ser ingeniera química y tener una camioneta como tenían todos los ingenieros de Ecopetrol allá, o de la Colpe. Ese era mi sueño. Tú quieres ser lo que tú ves. Estoy dibujando con carbón, que esa es la madera quemada. Dibuja kilómetros de selvas en óleo y carboncillo en su estudio en Bogotá. ¿Cuántos metros de selva quemada tienes? Aquí enrollados hay 25 metros lineales de selva quemadas. Sus obras, inspiradas en el Catatumbo, van y vienen desde Francia, Arabia Saudita, Eslovenia, Basilea y Hong Kong. Hay un mayor interés en acercarse a nuestras historias, ¿no? Noemí nació en Tibú en 1964 y la violencia la tocó desde muy pequeña. Yo vivía asustada y duré mucho tiempo durmiendo con un cuchillo bajo la almohada. Yo sentí en ese momento que tenía que proteger a mis hermanos. Tibú es una historia de violencia tras violencia, ¿no? Noemí vivió asustada después del extraño asesinato de su papá, don Rafael Pérez, más conocido como Quaker, en honor a la famosa marca de avena. Él era un personaje famoso en Tibú porque vendía la avena más rica del municipio. ¿Qué fue lo que pasó? Nunca se supo bien. En la casa había un restaurante, siempre tuvieron un restaurante, y eran como las 10 de la noche y él estaba sentado con los profesores del colegio y de pronto entra un tipo y le dice que si hay comida y él le dice, no, no hay servicio, ya los empleados se fueron. El tipo se va y a los 10 minutos regresa y dice, ¿me van a vender o no me van a vender? Mi papá no contestó, el tipo sacó y le disparó y de pronto mi mamá estaba en la sala de al lado viendo televisión y salió y le dispararon, mi abuela salió, le disparó, mi hermano salió, también le disparó, por fortuna no le dio a mi hermano. La tragedia pudo ser peor. Varios miembros de su familia resultaron heridos, pero solo murió su papá. ¿En esa época ya se hablaba de guerrilla? ¿Ya se hablaba de grupos? En esa época no se hablaba de guerrilla. La guerrilla empezó a llegar como en los 70s. Al ser una región fronteriza con Venezuela, por el Catatumbo ha pasado de todo. ¿Cómo es esa historia de que usted aprendió primero el himno de Venezuela antes que el de Colombia? La única señal que entraba de televisión, había llegado a la televisión, pero ya no entraban los canales colombianos, entraba la televisión venezolana. Y a las 6 de la tarde sonaba el himno de Venezuela. La violencia del Catatumbo se puede rastrear desde la concesión Barco, un acuerdo entre el abuelo del presidente Virgilio Barco y el gobierno colombiano para explotar hidrocarburos en el Catatumbo. Entonces la historia empieza muy violenta, porque en esa región habitaban o siguen habitando los indígenas barí, o los motilones, como los llamamos. Y pues por supuesto ellos empezaron a defender su territorio con sus flechas, y la empresa de petróleos creó un cuerpo especial para salir a cazar indígenas, que salían como salir a cazar tigres o salir a cazar bestias, fieras, ¿sí?
Y esto lo tenía, y todo esto era apoyado por el Estado colombiano. Entonces, eso ya marca una historia. Los últimos 100 años del Catatumbo, la violencia no ha parado. Y si en el Catatumbo todo empezó con la cacería de indígenas, nada podía salir bien en los años siguientes. Después llegaron las guerrillas, los paramilitares, la masacre de La Gabarra en 1999 y los enfrentamientos de hoy en día entre el ELN y las disidencias de las FARC. Guerras recicladas una y otra vez, mientras en el fondo, detrás de las balas se escuchan los cantos de los motilones, los primeros habitantes de estas tierras. No traigo un fusil, solo un corazón. No quiero ser ídola ni que me den la razón. Ellas son Denis y Sol, pero en la escena del rap mundial son conocidas como motilonas rap, tal como se llamaban los indígenas nativos de esta zona, que fueron cazados con ayuda del Estado. Motilonas rap. Sol en ese tiempo se había hecho unas trencitas y ella me contó a mí que sus amigos empezaron a decirle ya no mami en el salón por las trenzas. La India ya no mami me decía. Sol, de ahí es, de ahí es. ¿Quiénes son nuestros indígenas? Y yo, pues los barí, pero no sabemos de ellos, no conocemos. Y con el rap pude lograr conocer esa historia, de que ese territorio es ancestral, es de las comunidades motilones barí, y que las petroleras entraron exterminando a los motilones barí por el territorio. Denis y Sol son primas hermanas y como Noemí nacieron en Tibú. La historia de cómo terminaron metidas en el mundo del rap es tan graciosa como inspiradora. Eso va para mi gente tibuyana, va para mi tierra, para mi raíz, para mis ancestros. Un chico de Medellín fue a visitar a su hermana, que era vecina de nosotras, y pues su vestimenta nos impactó mucho, su gorra volteada, sus zapatos grandes, sus mochos, sus camisas tan grandes. Él siempre se la pasaba con los audífonos o tal. Y cuando daba la oportunidad de escuchar alguna canción así sin audífonos, nosotras, oye, esa música tan extraña, pero tan chévere, nos gustaba. Y él dijo, no, eso se llama rap. Y nosotros, rap, ¿pero eso qué es? Y dijo, no, eso es... Él dijo, inclusive los que están cantando son familia mía. Ellos son un grupo de raperos de Medellín. Y lo que ellos cantan ahí es lo que ellos viven allá en Medellín. Y esa frase le sirvió a Denis y Sol para tomar una decisión. Cuando conocemos el rap nos dimos cuenta que por ahí podíamos hablar de lo que sentíamos en ese tiempo y desde el concepto que teníamos de violencia nosotras. Y como también podíamos, a través de la música, como cuando llegaban esos espacios de comunidad, de fiesta, poder cantarlos, ¿no? A partir de ese momento, ellas empezaron a vivir una transformación. Aunque la voz se cierre y el pecho se abra, vida eterna al líder de la esperanza. Nosotros empezamos como a buscar la manera de vernos así, anchas. Y era como que en Tibú no encontramos ropa ancha, ni con estilo así como nos gusta, ni urbana. Y nosotros, ay no, cuando a Denis se le ocurre, vamos a cortar los pantalones del papá. Ante la familia, bueno, el hermano, mi primo, era burlándose cada rato de nosotras. Que es que están locas, quítense eso, parecen hombres. ¿Y ustedes cómo han hecho para soportar tanta burla? Primero la confianza que hay en Denis y hay en mí. Y también hacerlo juntas. Creo que esa nos brinda mucha seguridad a decir, bueno, somos nosotras dos contra el mundo. Somos nosotras dos contra lo que piensen en Tibú. Aquí estoy, más fuerte, mirando siempre en alto. Le pongo la única cara que tengo a la vida mientras me desangro. Pero las burlas han sido lo menos grave en el proceso para sacar adelante a Motilonas Rap. En este camino no solo han tenido que vencer al pánico escénico, sino que se han convertido también en gestoras culturales. En ese proceso terminaron por conocer a alguien fundamental para convertirse en profesionales. Yo voy y grabo las cosas allá en Tibú y me las llevo para el Táchira otra vez. ¿Otra vez por la trocha? Me devuelvo otra vez por la trocha. Entonces paso otra vez por la trocha, voy para el ¿Con Táchira. todo en una USB o qué? Con todo en el computador. Ustedes allá se están escuchando, ¿sí? Genial. Él es Carlos Macero, más conocido en la escena del rap como Xerox.
Y esta historia que cuenta de estar pasando un computador al hombro por un río es la historia de cómo llevó a Venezuela el primer álbum de Motilonas para ser producido allí, pasando por la misma trocha por la que él mismo había emigrado hacia Colombia en busca de una vida mejor. Xerox trabajó en una fundación en Cúcuta llamada Quinta con Quinta. Él era el productor de esa fundación. Y la fundación invitó a Motilonas Rap a participar en un proyecto que se llama Artesanas de Paz. Y ahí Xerox escuchó como la postura en cada fragmento de Denis y de Sol y dijo, estas peladas dicen algo diferente. Yo creo que esta toma quedó genial. Xerox termina siendo el manager de las Motilonas y se va a vivir a Tibú. Desde entonces han hecho giras por toda Colombia e incluso han llegado hasta Europa. Estuvimos en 20 conciertos en 5 ciudades que no lo esperábamos. Nosotras esperábamos, solo era Bélgica y sale Alemania. Estuvimos en Suiza, en España y en Francia. Y en Francia. Nosotras nos decíamos antes de salir, Dios, ¿qué vamos a hacer? Esta gente hay que moverla, o sea, esta gente hay que despertarle algo porque no hablan el español, no lo van a entender. Vea, fue maravilloso. Yo me llevé una experiencia gigante de Alemania porque cantando Líderes, la gente lloró. La gente no se hallaba, o sea, como que se quería salir del cuerpo. Nadie es profeta en su tierra y eso le ha pasado tanto a las Motilonas como a la misma Noemí. Para mí fue muy difícil Colombia. Los primeros que se interesaron en mi obra siempre fueron los coleccionistas y los curadores internacionales. Quizá las obras más representativas de Noemí son sus panoramas, unas telas gigantes en las que dibuja selvas exuberantes que invitan a acercarse y a mirarlas de cerca. Son 12 telas de 1,80 de alto por 5 metros cada tela. Entonces es como un panorama, eso suman 60 metros de dibujo, pero son 60 metros de selva. Cuando tú te acercas, encuentras unas pequeñas viñetas, unos pequeños dibujos que relatan la historia del Catatumbo. ¿Cuál es la intención de que esas viñetas sean tan pequeñas? Primero hago una gran selva que te atrae, que te llama, que a la gente le encanta la selva, es ese romanticismo con la selva. Yo pienso que yo jugaría como los insectos esos lindos que te atraen con el color y luego te pican. Entonces yo creo que trato de hacer algo con el espectador, que se acerquen a la selva, pero cuando ya se acercan a dibujar se encuentran con la realidad de esta selva, de este territorio, lo que ocurre ahí. Guerrilleros, paramilitares, hombres encapuchados, monstruos asesinos escondidos en la belleza natural del Catatumbo. La violencia es como un monstruo que te arrebata todo. Amigos, familia, proyectos de vida. ¿Cómo me pienso un proyecto de vida en mi territorio? Si mañana las balas van a destruir todo. O sea, a nosotras nos aprecian más afuera que en el propio Tibú. Las Motilonas nunca habían visto las pinturas de Noemí en vivo y en directo. Es más fácil verlas en Europa que en el mismo Catatumbo. Así que fuimos a uno de los museos del Banco de la República a verlas en persona por primera vez. Incluso Noemí Pérez fue una de nuestras inspiradoras, porque también cuando empezamos este proyecto musical, nosotros teníamos un objetivo y era colocar el Catatumbo en el mapa colombiano. Ese era nuestro objetivo. Y decíamos, ¿qué personas ya lo han logrado para aprender de ellas? Si fue una inspiración para 2 chicas, 2 niñas de la misma región, del mismo municipio, podemos ser inspiración para muchos y muchas que están atrás, creyendo que ya todo está hecho, creyendo que ya su futuro ya está arruinado, que no hay formas, no hay caminos, que muchos y muchas de esos jóvenes lastimosamente creen que las armas es la única posibilidad. Estas mujeres son de 2 generaciones distintas que terminan unidas por el mismo dolor. Fue el destino quien me puso, yo no pedí estar ahí, no me excuso en la vida para dar cara nací. Uno siempre ha escuchado que el arte cambia vidas. Es una frase cliché a la que uno no le presta mucho atención. Pero escuchando a Noemí Pérez y a las Motilonas, uno se da cuenta de que el arte, en verdad, no solo cambia vidas, sino que también puede salvarlas. No miento, no, yo solo busco justicia.
En el tercer piso del Museo de Arte Miguel Urrutia en Bogotá está la exposición Paraísos y Jardines. Pueden visitarla, como lo hicieron Las Motilonas, una de las obras más emblemáticas de Noemí Restrepo. Es una oportunidad que no se repite 2 veces en la vida. Vale la pena. No se vayan, los espero después de comerciales con las proezas en el aire de un piloto colombiano. Ya nos vemos. Las imágenes que van a ver a continuación no son de ninguna película, ni es un montaje, menos inteligencia artificial. Es que no existía en esa época. Solo aquí en Colombia podría ser cierta la leyenda de un aviador fabricante de aviones que aterrizó en una autopista para echar gasolina. Héctor Córdoba se subió de copiloto y voló en uno de esos aviones con sello Tedesco Made in Colombia. Yo tengo que mostrar a la gente que volar es una estupidez, es muy fácil, es como manejar un berraco carro. Todo el mundo le tiene miedo, uy, no, es que para volar tiene que ser un superhombre, tiene que tener 2 hígados, no, eso es a la vez es más fácil que manejar un carro. Entonces, ¿qué hago? Y se me ocurrió esa idea, digo, yo voy a aterrizar en la Panamericana. Entonces, yo necesito, cuando yo les aviso, me bloquean el tráfico aquí, me lo bloquean acá, y yo, aterrizo, y apenas yo entro, ustedes abren el tráfico. Y así fue. Este señor de 83 años paraba el tráfico en los 80, y no precisamente por su figura. Durante años circuló una historia en Cali que parecía una película, la de un hombre que fabricaba aviones, los volaba él mismo, hacía maniobras en el aire, y según decían, había aterrizado una de sus avionetas en plena autopista panamericana, la vía que conecta al suroccidente con el resto del país. Parecía un mito, una exageración, pero en este país, donde a veces todo parece posible, como una especie de Macondo, también podía ser verdad. Y lo era. El video existe. La prueba de que Máximo Tedesco no es una leyenda urbana, sino un aviador que lleva décadas fabricando aeronaves ultralivianas. Cientos de ellas hoy vuelan en distintos rincones del mundo. Y usted llega a una gasolinera, a una bomba, tanquea con gasolina corriente. Y con aceite, porque eran motores de 2 tiempos. Entonces ya tanqueo allí, listo, y luego vuelvo y despego. Y cuando yo arranco a decolar, pues todo el mundo se hace a un lado porque cree que voy a llegar hasta allá. Y resulta que no, eso no decola en nada. Eso es otro de los grandes beneficios, que mientras usted mantenga su velocidad de pérdida, o sea, las velocidades mínimas en una aeronave, usted va a poder aterrizar en muchos sitios, se vuelven muy seguras. Era un día soleado de agosto de 1988. Máximo alistó su Zenit STOL 701 temprano. El viento apenas soplaba, una brisa leve que no afectaba el vuelo. A las 10 de la mañana despegó desde una pista de tierra donde tenía sus hangares. Y 10 minutos después, bajó los alerones, redujo la velocidad y aterrizó en plena autopista. Entró a una gasolinera como si fuera cualquier carro. Le puso gasolina, un poco de aceite, limpió el parabrisas y hasta dio una entrevista a un reportero que no podía creer lo que estaba viendo. El prototipo voló hace unos 2 años y medio hasta llegar a esto. Alrededor, la gente observaba la escena con cara de asombro. Ni siquiera los policías de tránsito sabían qué hacer. No sé qué procedimiento hacer, pues todo aterrado, una avioneta por acá, en una bomba donde solamente tanquean vehículos. Con el tanque lleno, prendió motores, giró en la autopista y voló su avión de nuevo. ¿Y lo volvería a hacer? Sí, yo lo puedo volver a hacer, pero no te van a permitir, nunca. Es que en esa época, y también en esta, lo que hizo Máximo estaba prohibido. Pero él quería demostrar que volar sus aviones era tan fácil como manejar un carro. Por eso sacó su avioneta y la aterrizó como si nada en la Panamericana. Un acto tan irreverente como irresponsable. ¿Qué le pasaría si usted llega a despegar un avión? avión? Eso, primero la policía me encierra en vaina, la aeronáutica civil, las multas, todo lo que viene. En esa época sí, porque éramos libres, era más, pero ya está muy complicado. Casi 40 años después de su hazaña, nos recibió en su casa, un oasis en medio del sur de Cali, recién poblado de edificios, casas y restaurantes. Es el avión que se llama Sabana, 50 al año y 250 kits para terminar de fabricar a nivel mundial. Desde que llegamos no paró de hablar. Nos explicó sobre sus aviones,
sobre los pájaros que vuelan en el jardín y sobre su amor por las ballenas. Su cabeza parecía moverse a 6.000 revoluciones por minuto, casi las mismas que necesitan sus aviones para mantenerse en el aire. ¿A cuántas RPM anda su cabeza? Entonces, por eso es la parte de que uno es medio loco, ¿no? Porque eso no es normal. Pero digamos, no es que seamos anormales. Ponemos a trabajar más el cerebro y mi cerebro no se para nunca. Entonces, por eso yo tomo pepas para dormir desde que tenía 18 años. Y para intentar dormir, intenté yogas, intenté 1000 cosas de esas, pero nada sirvió. Entonces, así me voy a morir. Pero ¿Usted tiene esa cabeza revolucionada? Sí, revolucionada, completa. Al ingeniero Tedesco siempre le gustaron los aviones. Nació en Cali, pero a los 7 años se mudó con su familia a Italia. Su padre italiano y su madre luxemburguesa lo llevaron a una nueva vida al otro lado del mundo. Fue ahí donde todo empezó. Se pasaba el día con la mirada fija en el cielo, esperando que pasara cualquier cosa que volara. Y todo nació porque mi suegro casi se arruina, porque la fumigación aérea no le fue. Un día, casi sin darse cuenta, se encontró subido en uno de esos aparatos sintiendo por primera vez el rugido del motor. Para mí volar ha sido una fascinación. Nací con esa fascinación. Entonces ya cuando vivíamos en Florencia, vivíamos en una zona así como alta y abajo había una pista privada, que eso ya no existe, y ahí yo veía que volaban aviones. Entonces a mí me daban la plática para las 11, yo no la gastaba, ahorraba 2, 3 semanas y luego me bajaba donde ellos y les decía, ¿por qué no me dan un vuelito 10 minutos, 15 minutos? Hasta que ellos al final ya no me cobraban y ahí nació ese amor loco. Para estar en esto tiene que ser medio loco. Todo lo que pueda desarrollar la humanidad sale de la imaginación. Máximo aprendió a volar antes que a montar en bicicleta. Su éxito es tan su obsesión. Por sus venas no parece correr sangre, sino gasolina de avión. Me invitó a recorrer los hangares de su empresa, unas bodegas enormes donde guardan aviones viejos y fabrican los nuevos modelos. Queda cerca de su casa, a unos 20 o 30 minutos, pasando por la Panamericana, la misma autopista donde aterrizó su avioneta hace 4 décadas. En ese entonces era pues un carril, no así carril doble, iba y venía. Entonces yo aterricé de allá para acá. Pasamos por la gasolinera y desde el carro me cuenta lo mucho que ha cambiado este sitio. Volteé por ahí y entré aquí y fui a tanquear. Por un momento se queda en silencio y mira fijamente al frente, como si estuviera recordando ese día. Salí y por allí mismo cogí vuelo sobre la Panamericana. Eso fue en el año 1988. Este es el prototipo del último avión. Entramos a la fábrica y en el centro hay un pequeño avión de pura lata, pelado por dentro y por fuera, todavía en proceso de pruebas y ajustes. Tiene que ser más o menos como un delfín. Al fondo, otro par de aviones esperan ser terminados antes de fin de mes, listos para entregarlos a los clientes. Aquí trabajan 14 personas, incluyendo un ingeniero y Filipo, uno de sus 2 hijos que administra la empresa. Huele a soldadura y metal caliente. Aquí todo se hace a mano, con la paciencia de un artesano. Todo comenzó en 1971, cuando diseñó una aeronave conocida como autogiro, una mezcla entre avión y helicóptero, fácil de volar, pensada para fumigar los campos del valle y dar paseos en familia. Pero como la idea no terminó de gustarle a la gente, Máximo siguió fabricando aviones, movido por una firme convicción de que volar debía ser un sueño posible para cualquiera. Hice aviones de 4 plazas. Luego nació este nuevo mundo de los ultralivianos y fue cuando yo vi esa oportunidad grandísima. Dijo, no, esto va a tener un auge mundial bestial si hacemos las cosas bien, si hacemos máquinas donde la gente no se mate. Máximo aprovechó el boom que había en el mundo en ese momento de los ultralivianos, aviones pequeños y fáciles de volar que en su época costaban alrededor de $28.000 y que hoy superan los 98.000, es decir, unos 450 millones de pesos. Según sus cuentas, ha fabricado más de 700 aviones y tiene un récord que lo llena de orgullo. Tenemos cerca de 700 y pico aviones en el mundo. No hay un solo accidente registrado que no sea por estupideces de un tipo que se estrella contra esto, pero nunca el avión ha tenido fallas. Y cuando ya vimos el gran suceso de los aviones en Colombia,
Entonces dijimos, no, pues vamos a exportar. Y todo el mundo me decía, ¿y para qué vas a exportar si estás vendiendo en Colombia un montón? Pues es que yo no trabajo para el presente, yo necesito trabajar para el futuro. Hoy en día también estoy trabajando para el futuro. Y se vendieron muy bien, pero con una condición. No podíamos decir que el avión era fabricado en Colombia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estábamos en la época del narcotráfico, de Pablo Escobar con las bombas por todos lados. Yo trataba de introducir una aeronáutica nueva que viene de un país de locos allá. Entonces no le poníamos la tarjeta, el número, etcétera, pero no decíamos dónde estaba fabricado. Y así empecé a vender con locura. Y eso fue un boom tan grande que nosotros llegamos a producir 12 unidades mensuales, pero el mercado demandaba el doble. En los años 80 llegó la mafia y el narcotráfico. Empezaron a transportar droga en avionetas pequeñas, fáciles de volar, capaces de despegar y aterrizar en casi cualquier lugar. Avionetas como las que fabricaba Máximo. Venían y nosotros, no, es que estamos muy ocupados, que esto, que lo otro, etcétera. Porque era violento, pero no tan a la violencia como está hoy en día, ¿no? O sea, venimos a comprar un avión y es usted, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Entonces... Las autoridades de la época se la pusieron más difícil a quienes volaban y sobre todo a quienes fabricaban este tipo de aviones bajo la sombra de la sospecha y el desprestigio que dejó el AMPA y el narcotráfico. Cerraron clubes de vuelo, pistas y casi acaban con lo que parecía un deporte prometedor. Entonces las legislaciones internacionales empezaron a legislar con mucha estrictez, etcétera, y fueron limitando el rango operativo de las aeronaves. Nos encajonó el desarrollo que podíamos tener con las aeronaves por el problema del narcotráfico internacional, no estoy hablando solo de Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Vino la quiebra, perdí la empresa, perdí todo porque... Pues... Después de casi perderlo todo, volvió a levantar vuelo, siguió trabajando con lo poco que le quedaba y construyó nuevos aviones, con más tecnología, mejores motores, cómodos y seguros, la mayoría para trabajos agrícolas. Entonces volví a empezar, rediseñé el Sabana muy diferente y ya rediseñé este avión, pero con un concepto de fabricación complicado. Y me volví a lanzar al mercado europeo. Volvió Tedesco, ¡boom! Y aunque por su edad, un par de dolores en la espalda y las restricciones de la aeronáutica ya no puede pilotar un avión, me invitó a volar. En este vamos a volar ahorita. Llegamos a una pista en Jamundí, donde despegan avionetas de fumigación, la mayoría fabricadas por él. Hace calor y el cielo está azul. Debajo de un techo está la MXP-1000 Tayrona, recién salida de la fábrica. Es de color blanco y azul, cojinería de cuero, aviónica de última generación. Y lo más importante, lleva la placa con la firma de Máximo Tedesco como garantía de seguridad. Yo volé de todo. Tú como ingeniero volando tu propia criatura, tú sabes dónde puede estar el problema. Entonces vienes, bajas, lo corriges, etc. Ahora sí nos vamos. El avión despega rápido. No necesita mucha pista. El motor ruge. En segundos alcanza altura y se ve el paisaje del Valle del Cauca. La caña, las montañas, la tranquilidad. ¿Cuál es el legado, Máximo, que usted quiere dejar? Yo ya no tengo muchos años. Yo no quiero que esto se entierre conmigo, sino que yo quiero que la gente que esté alrededor mía entienda que la vida no es seguir unos parámetros establecidos. La vida es romper los parámetros, pero con mucho conocimiento. Y mientras siga en las nubes, Máximo Tedesco, aviador consagrado y soñador incansable, seguirá demostrando que cualquiera puede volar y seguirá construyendo aviones que lleven su nombre, dejando en el cielo una firma imborrable. El último avión de Máximo Tedesco con sello colombiano se encuentra en fase de pruebas y certificaciones en Estados Unidos para volar en escuelas de aviación. Es un logro que abre fronteras para nuestra industria aeronáutica. Sabemos que Máximo tiene quebrantos de salud. Ojalá se mejore pronto.
Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día. Hombres asesinados tras ser contactados por aplicaciones de citas. 5 víctimas, un presunto asesino en serie y familias que exigen justicia. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.